Maestra, buenas tardes. Hoy le voy a hablar sobre los tipos de focalización que son narrativa y gramática. También voy a hablar del proceso que lleva de la trama, de cómo afecta la focalización al cuento, flashback, los personajes que hay o quienes están involucrados y demás temas. Los tipos de focalización son varios. Puede ser el interno, que es donde el narrador del cuento, quien lo va a estar contando, conoce a los personajes para saber cómo describirlos o cómo dar la voz para que el oyente pueda entender mejor la trama. El exterior es los personajes en sí, cómo se muestran ante el público, sus expresiones, gestos o señas particulares. La focalización fija se centra en hablar o explicar solamente del protagonista. La focalización variable es la que se encarga de abarcar varios personajes de la trama del cuento. Focalización múltiple es la que se encarga de contar o narrar el mismo suceso pero con diferentes personajes. Por decir un ejemplo, si llega un fantasma y los espanta, pueden poner la vista o cómo lo toma cada personaje, por decir las caras que hacen, cómo actúan, lo que dicen, etc. Algunos de los elementos son el narrador, los personajes, la trama, el escenario y ya. Y la focalización narrativa es desde qué perspectiva se cuenta el cuento, en primera persona, segunda persona o tercera persona. Y esa es la focalización narrativa. El narrador es quien habla, quien dice, traduce o explica lo que hacen los personajes a través de la historia, o nos complementa, nos ayuda a entender un poco más la historia. La focalización variable es la focalización que nos ayuda a darnos a entender más perspectivas, por decir, de los personajes, de cómo lo entienden y cómo quieren dar el mensaje o dar a entender al público. El tipo de narración lineal es aquella que va en orden cronológico, por decir, de los tiempos, fechas, cosas que pasaron, etc. La narración no lineal es quien va pues en orden no cronológico. Esto lleva a usar el flashback y el flash forward, que el flashback es la herramienta, por así decirlo, que hace que repita o adelante una escena que va a pasar, y el flashback es la herramienta o técnica que utilizan para romper la línea cronológica, haciendo ver o mostrando escenas pasadas. Y el flash forward muestra escenas pues futuras que todavía no pasan para darnos un poco más de contexto, o en este caso guiarnos, hacernos entender más sobre qué va la historia. Un ejemplo podría ser la película de Memorias de un Caracol, que al principio de la película nos muestran a la señora que se llama Pinky ya cuando se está muriendo, y al final de la película es cuando nos vuelven a mostrar la escena y el contexto que nos da y nos hace entender o ver de otra manera la trama de la película o historia.